Y vamos llegando a la finalización de nuestro encuentro y para ello vamos a tener en nuestra última ponencia de la jornada a Adrián Álvarez y Enrique García, quienes van a compartirnos claves para una pastoral educativa que responda a los desafíos de la escuela católica actual y también casi a modo de conclusión de lo que ha sido este encuentro. Adrián Álvarez es el presidente del Consejo Superior de Educación Católica CONSUDEC de Argentina. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor en docencia superior por el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional. También es asesor y docente del Profesorado de Ciencias Sagradas y dirigente nacional de la Acción Católica Argentina. Y también nos acompaña Enrique García, quien es el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina. FAERA es magíster en Administración y Conducción por la Escuela Superior Técnica del Ejército. Tiene un posgrado en Organizaciones sin fines de lucro por la Universidad San Andrés y Vitela. También es contador público por la Universidad Católica de Santiago del Estero y es profesor universitario de filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Así que bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros y los escuchamos. Bueno, en realidad, ustedes no sé si fueron o recorrieron las cercanías de acá sobre Corrientes y la calle Uruguay. Corrientes es la avenida, la del Obelisco, que se ve para los que no son de acá. Y Uruguay hay una estatua de dos personajes humoristas argentinos, Borges y Álvarez. Parecemos Borges y Álvarez. No es que está pensado en este tiempo explicar eso ni nada por el estilo. Pero bueno, como para que se hagan una imagen. Adrián, como dijo el presentador, es el presidente del CONSUDEC, que es la organización que agrupa todas las escuelas católicas que dependen de los obispados y la arquidiócesis. Tenemos una larga trayectoria juntos, éramos compañeros de banco en la escuela secundaria, o sea que estamos más o menos de la misma manera. Y como verán, se trajo un mate. El mate es una tradición, en realidad no argentina, rioplatense. Los uruguayos, además, toman mejor mate que nosotros. Pero optamos por esta versión cultural porque nos daba vergüenza repetir lo del tango y la goleadora, digamos. Porque nos pidieron que hiciéramos una síntesis de lo que hemos hablado. ¿Está Monseñor Silva? No lo veo. Ahí está, muchas gracias. Simplemente para repetir esta palabra, Splatnixomai, porque si no, no me la iba a acordar. Entonces lo digo primero, porque si no pasaba lo de la teoría de Rigot que recién mencionó acá el amigo. Vos tenés tu... Ahí está. Aprovecharme antes. Bueno, nosotros teníamos pensada otra presentación antes del encuentro. Pero justamente, después de reflexionar estos 2 días, dijimos, tirémosla y juntémonos a conversar. Y lo hicimos con el mate porque el mate para nosotros es lugar de encuentro. Y es de encuentro en la amistad. En la amistad y en la cercanía, como todos nosotros. Con Enrique primero somos amigos, ¿sí? Además, somos amigos, él es el director ejecutivo de FAERA. Yo ayer les conté lo que era el CONSUDEC, ¿sí? FAERA es la Federación de Asociaciones de Entidades Religiosas de la República Argentina. Ayer algo decía el cardenal. Hace 10 años cumplen, ¿no? 10 años están por cumplir. Y la verdad es que el primer gesto de encuentro es que trabajamos juntos, porque somos iglesia, porque difícil sería transmitir la fe si no lo hacemos en lo cotidiano, en los gestos, ¿sí? Ayer Mónica Gómez decía, la palabra nos habla de todas las cosas, pero todas las cosas nos hablan de la palabra. Y mal podríamos nosotros estar sentados hoy aquí contándole a ustedes las conclusiones si el primer gesto que no tuviésemos sería el gesto de fraternidad. Me das el pie para interactuar, digamos.
Siendo así que la fraternidad es el punto de partida, ¿cuáles serían entonces para vos las claves para actualizar nuestra pastoral en torno a todo lo que hemos trabajado en estas dos jornadas? Bueno, montones de cosas hemos reflexionado, pero yo me voy a quedar con una parte del Evangelio que hoy reflexionaba el padre Raúl, ¿sí? Pero si me permite le voy a dar una vueltita de rosca más. Él hablaba de los discípulos de Emaús, ¿sí? Y decía, bueno, indudablemente algo que aprendimos es que, y también lo decía hoy Constanza, es volver a mirar en la Biblia la pedagogía de Dios, ¿sí? Ayer también hablaba el padre Gerardo de esto, de ese Dios escondido, pero que se deja buscar y encontrar. Y en esa pedagogía de Dios, a mí me gusta mucho el relato de Emaús, porque como vos decías hoy, Padre, Jesús los acompaña en el camino. Podría haber hecho muchísimas cosas Jesús, ¿no? Decirle, no, lo que estás haciendo está mal, esto se hace así, ¿sí? Sin embargo, Jesús los acompaña en el camino. Y hoy decías vos, en un camino que iba a sus lejanías. Yo voy a ser un poquito más porteño. La verdad que los discípulos de Emaús iban rajando, iban huyendo, iban en el camino incorrecto. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Los acompañó en el camino. ¿Para decirles que estaba bien lo que estaba haciendo? No. Solamente para escucharlos y a la luz de las Escrituras, dice el relato, hacerles reflexionar sobre lo que habían vivido, sobre su propia vida. Iban caminando en el camino, hace este ademán Jesús de seguir este jueguito, ¿no? Sigue un poquito, y no, quédate, que de noche, ¿sí? Come con nosotros. Cuando lo reconocen a Jesús, los discípulos de Emaús vuelven rápido por el camino, que habían venido de día porque era un camino peligroso, tenían miedo. Era fácil que te robaran esos caminos, el camino de montaña, ¿sí? Te esperaban a la vuelta de la esquina, ¿sí? Como diríamos que en Buenos Aires. Y no les importó nada, tuvieron esa valentía de la que hablabas vos hoy, esa valentía que tiene que ver con volver a encontrarse con Jesús, esa valentía que solamente nos da Jesús para hacer los cambios que, por ejemplo, hablaba hace un rato David. Para poder hacer esos cambios en la gestión. Volver a mirar de otra manera. Entonces, a mí me parece que ese relato de Emaús junta mucho lo que estuvimos reflexionando a lo largo de estos momentos. Recién la colega que especialista en inteligencia artificial me hizo notar algunas cosas. Como nos pidieron hacer un resumen de lo que vimos estas dos jornadas, yo utilicé a la hora de tomar mis apuntes un dispositivo que tiene otra tecnología, digamos. Se las voy a contar. No necesita ser recargado, no usa batería, es, como verán, muy simple. Mi cuaderno de anotaciones, y traté de anotarme las cosas. Era un chiste, pero no hacía falta. Traté de acordarme, de anotar algunas cosas que se fueron compartiendo en estas dos jornadas. Como la idea es tratar de plantear algunos desafíos que me gustaría enumerarles, haciendo todo el reconto de lo que vimos estos 2 días, que nos esperan para este resurgimiento o el renacimiento que se planteaba también hoy de la escuela católica, tal vez propiciando algunos de los olvidos que vos, Pedro, quisiste plantear. El primero de ellos, que no es un desafío muy novedoso, yo diría que en los últimos 20, 40 años se viene acelerando esta cuestión, esta mirada secular, el secularismo, que no solamente es un secularismo, sino que cada vez es más difícil contar
y transmitir el mensaje del humanismo cristiano. Esto es una gran dificultad. Tal vez lo que tenemos que olvidar son esas palabras o esas historias y contar nuevas historias que vuelvan a enamorar, ¿no? No sé si va en la misma sintonía de lo que vos planteabas. Hay algo también más específico que mencionó el cardenal Poli, que tal vez venga del mundo de los negocios. Algo también se dijo hoy, que es esta idea, que ciertamente es una ideología, que para formar el espíritu crítico de nuestros jóvenes, no voy a hacer la disquisición de adulto joven, joven adulto, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, que para formar el espíritu crítico de nuestros jóvenes, decía, hace falta más matemática, más tecnología tal vez, más informática y menos filosofía, más matemática, menos literatura, más técnica y menos, como dicen los ingleses, de humanities. Y la verdad que eso verdaderamente es un problema, porque en el mundo actual, donde no hay aprecio por las disciplinas humanas, terminamos produciendo personas más chatas, menos profundas. Y la realidad es que nuestros jóvenes y nuestros niños aprenden a compadecerse, esa palabra que nos introdujo hoy Monseñor Silva, aprenden a compadecerse de los demás estudiando poesía, estudiando literatura, estudiando filosofía. Esta palabra tan compleja en griego que nos habló Monseñor viene de una raíz hebrea que es rajum, que significa profundamente conmovido. Y eso se logra en esas historias que las aprendimos en nuestros hogares. Siempre recuerdo la experiencia de mi madre llorando por las historias y padecimientos de otras personas. Y eso se aprende en el hogar. No hay una universidad para aprender cómo uno compadecerse, sino en la historia compartida, en la historia vivida. Algo tal vez más específico de la escuela católica. Si hay algo que todavía le queda a la escuela católica es dar signos proféticos. Se ha dicho en estas 2 jornadas, volver a dar signos proféticos. Claro, no es muy atractivo, ¿no? Ustedes saben cómo terminaron los profetas en la historia de la salvación. Algunos los quemaron, algunos los crucificaron, boca abajo, boca arriba. Es bastante complejo. Son los incomprendidos sociales del momento. A mí me gusta leer muchas de estas historias de los profetas, ¿no? Isaías transitando desnudo por Jerusalén, Jeremías con el yugo. No hacía falta ni siquiera hablar, hablaban con su cuerpo, porque ya todos se daban cuenta que iban a ser esclavizados. Jeremías comprando un terreno en Jerusalén, sabiendo que media hora después Nabucodonosor la iba a destruir. ¿Quién va a comprar un terreno en un lugar donde no va a existir más? Y la profecía es, otros después volverán. Tal vez otro renunciamiento, otra cosa que tenemos que olvidar es el querer seguir mandando y dar el lugar a otros. Esto es un gran ejercicio, digamos. Para terminar, simplemente algunas ideas más sobre esto. La escuela católica me parece que recobra sentido si además se transforma en un bien común, no en un bien privado, como una plaza, como la fuente de la que hoy nos referían. Jesús volvió a beber o tomó agua de la mano de la samaritana. Otro signo que para mí es maravilloso, hoy tuvimos algunas muestras, es el signo de la belleza. Cuando hablo de la belleza no hablo de lujos. Nuestras aulas tienen que ser las más bellas, y más bellas para los más pobres. Es muy difícil enseñar Borges o Unamuno en una aula oscura que no tenga ventanas o las ventanas muy chiquititas. La dimensión de la belleza nos recuerda el espíritu de la creación. Y por último,
que es bastante complejo, es la dimensión de la gestión. Ustedes saben, en la mayoría de nuestros países, nuestras escuelas, aun cuando sean de gestión privada, se parecen bastante a las escuelas estatales en cuanto a su ordenamiento. Recién hablaba de que, Pedro, de que teníamos que responder muchas veces más a las exigencias de la política que al propio ideal. Los seres humanos tenemos un capital cromosómico que es 98% igual al de los orangutanes. En mi caso es un poquito más. Pero hacemos una enorme diferencia con ese 2%. Y cuando vemos nuestras fuerzas disminuidas, cuando nos empujan en las crisis, en vez de recurrir a la pregunta original, como decía Santa Clara, volver a preguntarme quién me envía y a dónde nos envía, nos damos vuelta y nos queremos asemejar a cómo hacen las otras escuelas que ni siquiera nacieron con nuestro ideal. Y solemos recurrir al consejo de algunos especialistas que seguramente son muy expertos en otras disciplinas, pero no en dirigir y gestionar escuelas inspiradas por ideales y sobre todo que son ideales carismáticos como el de nuestras familias. Y nos convertimos cada vez en más orangutanes. Entonces necesitamos volver en algún sentido también a la fuente y volver a hacernos esa pregunta original. Qué reflexión, ¿no? Qué falta para reflexionar. Seguramente si abrimos el micrófono estaríamos otro día, ¿sí? Reflexionando. Me olvidé una cosa, disculpame. Dale. Ustedes no saben, no sé si saben, pero hace unos días estuvo con nosotros acá en la Argentina el prefecto para la educación y la cultura del dicasterio. Dicasterio, Cultura y Educación. José Tolentino, el cardenal José Tolentino Mendonça, que es portugués. La verdad que escribe brillantemente. Y hace poquito leí uno de sus últimos libros que se llama Ningún camino será largo, y el subtítulo dice Para una teología de la amistad. Y me pareció muy interesante un pasaje de ese libro que recuerda una frase de Santa Teresa. Recién hablaba de la gestión. A veces nos sentimos que el día a día de la gestión es demasiado tediosa y en ese lugar no puede estar Dios. Y la verdad que esto viene de una larga tradición casi platónica, en donde esta diferencia entre la realidad y la representación también la jugamos en la mística. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos disfrazamos, nos ponemos los mejores trajes, usamos el mejor lugar del espacio, de la capilla, y está bien que así sea, por la dignidad de quien habita, pero también, como recuerda Santa Teresa, Dios está en la cocina entre los pucheros. En el día a día también podemos hacer pastoral. En el día a día, en el modo de relacionarnos con las personas, en el modo de pedirle a alguien que cumpla su tarea, en el modo de gestionar, podemos encontrar a Dios. Y parafraseando y haciendo tal vez una exégesis medio rara, esto de Dios en la cocina, traigo un pasaje del antropólogo Levi Strauss. Levi Strauss tiene un libro que se llama Lo crudo y lo cocido. Y casualmente en ese libro, trayendo un texto muy antiguo, la leyenda de Prometeo, que le robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, en esa transformación que se da en la cocina, de lo crudo a lo cocido, pone esta reflexión o hace esta reflexión. Esa transformación que se da en la cocina es de la naturaleza a la cultura. Tal vez nuestras aulas deberían parecerse más a las cocinas, en donde así como recibimos a los chicos, les transformamos y le damos cultura. Sí, quizás recordar un poquito lo que también decía Constanza de la conversión pastoral, ¿no? Del vínculo. Que nuestras escuelas estén forjadas en ese vínculo. Hoy citabas el documento de la Congregación de Educación Católica. Y a mí me encanta ese documento, una cosa que es porque pone
el preguntarse qué es ser católico lo pone como un punto crítico. Y algunos me lo han escuchado alguna vez, pero vieron que, y dice, bueno, ser católico para algunos es lo formal, ¿sí? Para otros es, porque aquí es donde los chicos toman la comunión y entonces celebramos esto que decías vos, un poco una pastoral de eventos, ¿no? Otros decían, bueno, acá soy católico porque acá venimos los católicos, ¿sí? Está así. Y a veces el Papa en Christus Vivit es bastante crítico, dice, nuestras escuelas necesitan una autocrítica, dice. Y habla de la pastoral cuando habla de eso, ¿eh? Dice, porque hay escuelas que tienen una pastoral que no le sirve a nadie, porque cuando los pibes salen de la escuela se dan cuenta que eso no les sirvió. Y entonces, en esa cosa, a mí siempre me acuerdo de que a veces nuestras escuelas son como, viste, hay que quitar las barreras para que entren. Y es también una reflexión. Imagínense, yo les voy a contar. Para los argentinos va a ser muy claro, para nosotros se los explico. Yo vivo en un barrio de la ciudad de Buenos Aires que es Parque Patricios, ¿sí? Soy hincha de Huracán. El Papa es hincha de San Lorenzo, que es el contrincante de Huracán, el clásico, ¿sí? Yo siempre cuando vienen los obispos a mi parroquia, le digo que nosotros hicimos un acto de fe, porque aceptar un Papa Cuervo, imagínense, en la vigilia pascual, cuando dicen San Lorenzo hay un murmullo. ¿Vieron que hay un murmullo? Las letanías. ¿Sí? Las letanías de los santos, pasan por San Lorenzo, hay un murmullo. Bien, imagínense que a veces nosotros ponemos tantos reparos que, por ejemplo, todavía en algunas escuelas, seguramente las excepciones son las presentes, como decía una profesora nuestra de castellano, nos pegaba y decía, las excepciones son las presentes, no es para ustedes, decía. ¿Sí? Seguimos poniendo a veces los requisitos, entonces decimos, bueno, ¿estás bautizado? Entonces entras o no entras. Le pedimos el carnet del club. Imagínense, si eso fuese así, yo no sería católico porque el Papa es cuervo. No entraría yo a la iglesia. Entonces, a veces yo creo que esta es la reflexión que necesitamos hacer, ¿sí? Esta cuando el Papa nos pide una autocrítica, y esto es lo que venimos haciendo durante todo este tiempo y durante estos días, es volver a animarse a hacerlo distinto. Eso que hoy Monseñor nos decía, Jesús era un judío marginal, que iba a buscar a los marginales. Animarnos a hacerlo distinto. Lo que nos decía ayer Elena, ¿se acuerdan de cuando contaba la historia de esa chica que le dijeron, esta te va a arruinar la charla? Y entonces ella fue y hizo lo que la chica no esperaba y la desarmó. Entonces me parece que animarnos a hacerlo distinto. Yo creo que como conclusión de esto podríamos hacer. Y para cerrar, si les parece, vamos a hacerle caso a Constanza. Entonces vamos a leer la palabra, ¿sí? Si les parece. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Muchas gracias.